8 de la noche, 4 minutos. Gracias por conectarse con nosotros aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Estamos arrancando esta semana corta en Colombia, hoy martes, con noticias políticas, analizando puntualmente lo que pasa con el gobierno y sus reformas, porque en la jornada de hoy se hundió finalmente, terminó la agonía de la reforma tributaria, ese proyecto del gobierno, mal llamado Ley de Financiamiento, con el que querían recaudar 16 billones de pesos para llenar un hueco del presupuesto del próximo año. Y esto tuvo su repercusión en la reforma a la salud, que estaba teniendo su tercer debate, que pues se había pospuesto por mucho tiempo en la Comisión Séptima del Senado, que aseguró que no puede avanzar en la discusión si no tienen esa base económica, ese soporte de aval fiscal de la reforma del proyecto del gobierno. Vamos a analizar lo que pasa con estos proyectos y cuál fue la estrategia del gobierno. Finalmente, si los partidos que se declaran de gobierno y ahorita algunos incluso en independencia y oposición están tomando efectivamente esa postura ahora que estamos en plena época electoral. Para analizar este tema, saludo a esta hora aquí en Sala de Prensa a Andrés Caro. Él es analista político, amigo de esta casa, director de la Fundación para el Estado del Derecho y columnista de La Silla Vacía. Andrés, bienvenido a Sala de Prensa. Hola, María Camila, un saludo para usted y veo ahí a Gabriel, un saludo para Gabriel y para toda la audiencia. Nuestro siguiente panelista es Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de Noticias Caracol. Gabriel, buenas noches. María Camila, para usted, para mi querido amigo Andrés y para toda la audiencia, feliz noche. Bueno, uno podría empezar diciendo, Andrés, si quiere lo dejo ahí tomarse su sorbo tranquilo, que pasó lo que ya se veía venir, ¿no? Que era el hundimiento de esta reforma. ¿Por qué cree usted que se prolongó esa agonía del proyecto? Pues se prolongó, perdón, porque estaban haciendo política, estaban tratando el gobierno de persuadir con medios legítimos y probablemente no tan legítimos al Congreso. Finalmente se cayó. Ningún parlamentario quiere hoy pasar una reforma tributaria que se la puedan cobrar en 3 meses sus votantes. Entonces se veía venir. Y lo que es cierto, María Camila, es que fundamentalmente este gobierno ha sido profundamente irresponsable en materia económica, en el manejo de la plata. Tenemos una crisis fiscal en la esquina, tenemos un pago por servicios de deuda, es decir, lo que paga la nación colombiana, el Estado colombiano, de intereses altísimo, está subiendo el riesgo macroeconómico del país, y esto se debe en gran medida que después de la pandemia este gobierno no tomó las decisiones que debía tomar, sino unas irresponsables, y cada año nos ha pedido a los colombianos a través del Congreso que sigamos pagando nuevos impuestos, mientras este gobierno sigue en escándalos de corrupción, este gobierno sigue gastando plata, digamos, como si estuviéramos en un país rico, y al mismo tiempo siendo profundamente irresponsable con el manejo macroeconómico y fiscal. Sí. En su análisis, Gabriel, su análisis inicial de esta coyuntura, porque hoy sí veíamos a los de oposición, a los congresistas de oposición, pues muchos sacando pecho por este hundimiento que pues a todas luces era finalmente una realidad, ¿no? Sí, digamos, nunca en la historia, María Camila, han pasado una reforma tributaria en una cuarta legislatura, sobre todo cuando se acercan las elecciones, cuando en todo caso es una reforma tributaria que desde un punto de vista técnico castigaba mucho el consumo, que ha sido uno de los motores de crecimiento, cuando, como lo decía Andrés, ha habido escándalos de corrupción y sobre todo cuando no ha habido austeridad en el gasto, sino por el contrario, ha habido una mezcla de una actitud hasta un cierto punto de vista responsable de un pago de una deuda muy grande, pero por el otro lado no ha habido los ajustes fiscales suficientes para evitar el crecimiento desproporcionado del gasto público. Ahora, más allá de que estuviera cantada esta decisión, María Camila, porque ya Efraín Cepeda tenía una ponencia de archivo con 10 de los 17 votos, en la Comisión Cuarta del Senado se cayó por 9 votos contra 4, o sea, ni siquiera fue una decisión apretada. Creo que lo que resulta preocupante un poco es la actitud del gobierno de decir que sí o sí esto tiene que pasar y que sí o sí el hecho de que le hubieran tramitado una ley de presupuesto tenían que tramitarle también una reforma tributaria
casi que echándole la culpa al Congreso de los recortes en políticas sociales y de infraestructura, como ya ha sido anunciado por parte del gobierno, así como la peligrosa decisión que están evaluando de declarar una emergencia económica cuando no están las bases legales ni constitucionales, y simplemente demostraría es una afrenta frente a la separación de poderes y a la autonomía del Congreso. Pero es que miren que yo los escucho a los dos, como escucho también al doctor Mejía, director de Fede Desarrollo, y a toda la gente que sabe de este tema, y lo que uno no alcanza a comprender es por qué esto sigue avanzando cuando no hay base alguna para que el gobierno hoy tenga el país ante esta situación de manejo fiscal incorrecto. Entonces, si no se necesita, o más bien, empecemos desde el inicio, si venimos de 2 años de presupuesto desfinanciado, Andrés, y la reforma tributaria se advirtió iba a ser un hueco muy grande en el presupuesto, y no hay razón para una emergencia económica, por lo que acaba de describir Gabriel, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Analicemos eso, ¿qué es lo que planea el gobierno con este manejo de las finanzas? Pues, María Camila, es un manejo cortoplacista y profundamente irresponsable. Hay una frase muy famosa de un personaje menor de una novela de Ernest Hemingway que le preguntan cómo se quebró y dijo, primero lentamente y después de una, después inmediatamente. Así funciona la exuberancia en macroeconomía. Tenemos gobiernos irresponsables, este no es el primero, pero es muy responsable, que gastan, se endeudan. Este gobierno se ha endeudado solo para el pago de intereses en los próximos 10 años. Los últimos 4 meses de este gobierno han implicado 80 billones de pesos al año. O sea, la irresponsabilidad de los últimos 4 meses nos va a costar a todos los colombianos 800 billones de pesos en los próximos 10 años por las movidas financieras del Ministerio de Hacienda. Entonces, así funcionan los ciclos de exuberancia. Todos los expertos saben que nos estamos acercando a una crisis fiscal, todos lo reconocen, va a ser una crisis dolorosísima que al gobierno que le toque, pues va a tener que lidiar con ella y lidiar con ella va a ser terrible para cualquier gobierno porque no hay nada más impopular que un gobierno que trate de solucionar una crisis macroeconómica. Y este gobierno nos está llevando a esa crisis porque no le interesa lo que va a pasar después de agosto de 2026. No le interesaría ni siquiera si le entrega el gobierno de Iván Cepeda, a quien también le tocaría lidiar con esta crisis. Entonces es un problema de irresponsabilidad, de cortoplacismo, de inmadurez política y de una falta de seriedad tremenda que nos está llevando a todos los colombianos a una situación muy problemática y muy dolorosa, porque estos ajustes va a tocar hacerlos. Pensemos, Nueva Camila, que este es un gobierno que además no explota petróleo, no explota gas, que son los principales motores de las finanzas públicas en Colombia, además de la tributación. En ese sentido, está creando digamos, creando las causas de una crisis económica, una crisis macroeconómica en todas partes, por donde se mire, este gobierno está tomando decisiones irresponsables. Y es que ahí se suma el que quizás es el mayor cuestionamiento en medio de esta problemática, Gabriel, y ahí lo quiero ligar a un comentario de un usuario hasta ahora, de Fernandos3188, y es que la recomendación que se ha hecho desde hace 3 años es el recorte o la reducción del gasto público, del gasto estatal. Y mire lo que dice el usuario, es difícil que el dinero alcance creando ministerios y embajadas inútiles para vincular amigotes y pagar favores políticos. Quizás ahí cuando uno analiza también la actitud del gobierno, en que lejos de reducirlo lo que ha hecho es aumentar el gasto público, ¿qué conclusión o qué análisis hace usted sobre este manejo de las finanzas que se está tramitando por el Congreso? Pues yo creo que hay 3 cosas, María Camila, que se le podría decir al usuario. Aquí hay una combinación de un aumento desproporcionado del gasto público, pero sobre todo un aumento desproporcionado del gasto público donde los multiplicadores fiscales no son claros.
Es decir, cuando uno aumenta la burocracia, cuando uno aumenta el gasto en sueldos, no necesariamente está aumentando las capacidades del Estado y por ende las posibilidades de que cada peso que se invierte en ese gasto pueda después convertirse en 2 pesos. Entonces hay una destinación del gasto en sectores que son poco rentables económicamente, si bien pueden tener un impacto positivo en el consumo. Lo segundo es que ha sido un gobierno que en todo caso tiene en fiducias una cantidad de recursos y que no ha ejecutado, por ejemplo, en proyectos de 4G o en proyectos de otra naturaleza que sí podrían tener un impacto económico importante. Y lo tercero sería señalar que tramitar una reforma tributaria aún sabiendo de que no va a pasar, puede también explicarse desde un punto de vista político, en el sentido en el que ahorita que se avecina la campaña electoral, el gobierno muy probablemente, como ya lo está haciendo, dirá que si se quiebra el sistema de la salud será por culpa del Congreso, que había sido además el mismo Congreso quien había señalado que la reforma a la salud dependía de la suerte de la reforma tributaria, que si se caen las políticas sociales es por culpa del Congreso, que si no hay infraestructura y si nos tenemos que endeudar por otros 80 años es por culpa del Congreso, y eso simplemente tiene una incidencia en la narrativa política que ya es conocida por parte del gobierno, y es insistir que hay un bloqueo, que las fallas del gobierno no son del gobierno, sino son de un Congreso que no le ha dado el oxígeno que necesita el gobierno para adelantar su agenda política. En fin, este script, este libreto ya lo conocemos, y yo sí creo que hay un componente también de carácter político, de construcción de narrativas frente a una elección que va a necesitar por parte del gobierno tener razones que puedan servir de causa política para evitar hablar de las crisis y de las múltiples crisis que ha tenido que enfrentar el gobierno y que seguramente la oposición le va a sacar en cara de cara a las elecciones del 26. Andrés, lo quiero escuchar a usted sobre esa actitud del gobierno. ¿Con qué cara un gobierno tramita una reforma cuando ha hecho caso omiso a la reducción del gasto? Pues con esa cara, con la cara en que lo están haciendo, que es una cara de irresponsables, de charlatanes, de personas que no quieren enfrentarse a problemas complejos con soluciones complejas, sino a problemas complejos con soluciones simples, y que además tienen un afán, como nos explicaba Gabriel, de victimizarse. Pero esa es la cara que han tenido en los últimos 4 años. No es sorprendente ni para mí, y creo que para nadie, que un gobierno esté desatendiendo los consejos de los mejores macroeconomistas de Colombia, incluyendo aquellos que están en el comité de la regla fiscal, que han pedido, que han implorado disciplina fiscal. Pues estamos ante un escenario que es en el que nos está poniendo, al que nos está llevando pues este gobierno y estas personas. Exactamente, y es que ahí también tenemos que empezar a analizar en medio de lo que usted calificaba como ese discurso en el que entra el gobierno cada vez que enfrenta esto, es ya lo que están dejando de cara al análisis al resumen o el balance que se haga de cómo les fue en el Congreso, Gabriel, y ahí se suma la reforma a la salud, que mire que pues para nadie es un secreto, en la Comisión Séptima no le iba a volver a ir bien, pero la han tenido trancada más de 3 meses, y ahora parece que el aval fiscal va a ser finalmente su quiebre por segunda vez. ¿Cómo analiza esta y cómo se liga esta situación a esta, Gabriel? Puede que el gobierno en esta semana antes del 16 de diciembre reciba 3 derrotas contundentes. La reforma tributaria, que ya se hundió, el hundimiento del Ministerio de la Igualdad, que en todo caso, si no se tramita por orden de la Corte Constitucional, deja de existir, y vamos a tener también la derrota en el campo de la reforma a la salud. En el campo de la reforma a la salud, que es la misma comisión que tuvo conocimiento de la reforma laboral, esta vez en vez de hundir el proyecto de reforma a través de una ponencia de archivo, lo que ha decidido es, si se quiere hábilmente, a mí me parece torpemente, atarla al argumento de la reforma tributaria para ahora sí tener una excusa, y no hundirla por razones diferentes o por animadversión al gobierno y a la propuesta, que fue lo que en últimas llevó a Fabián Díaz con la reforma laboral a apelar la decisión, que llegara al Senado y que terminara
pasando bajo el extorsivo argumento de la consulta popular que la audiencia recordará muy bien. Entonces, el gobierno va a tener probablemente 3 derrotas, y estas 3 derrotas simplemente identifican es la incapacidad del gobierno para llegar a consensos, para amasar las mayorías, la derrota absoluta del ministro del Interior como jefe de la cartera política, que está más empeñado en la campaña del 2026 que en tramitar la ambiciosa agenda legislativa, pero también, repito, le servirá al gobierno nacional, que es muy hábil en su narrativa, en insistir en que hay un bloqueo institucional y que se necesita la constituyente, o se necesita reformar el Congreso, o se necesita reelegir el gobierno con un Congreso que tenga mayorías, porque los fracasos de este gobierno no han sido por falta de ejecución, sino por falta de voluntad política del legislativo. Sí, es que aquí esto se suma, lo que ustedes estaban mencionando de la emergencia económica, de esa inminente declaratoria, Andrés, ¿a qué se va a hacer durante el periodo de vacancia judicial? Entonces no va a haber quien la contenga como en el pasado, ¿no? Ese punto también, dicen muchos sectores, es preocupante. Pues es preocupante, claro que lo es preocupante que declaren artificialmente una emergencia económica cuando el presidente sale a decir que en Colombia no hay ninguna emergencia económica y que la economía va bien, digamos, todo en este mundo de mentiras en el que este señor nos está metiendo a todos. Pero en el momento en que se acabe la vacancia judicial, en ese momento los jueces de Colombia van a poder analizarla y van a poder, digamos, echar para atrás las medidas. Igual, pues en 20 días no van a alcanzar a montar, ejecutar y empezar a cobrar un impuesto. Me sorprendería la eficacia de un gobierno que ha sido muy poco eficaz en el mundo real si lo lograran hacer. Obviamente lo van a tratar de hacer. Obviamente es una ofensa contra el Estado de Derecho. Así no funciona nuestra Constitución. Pero al volver de las vacaciones de la vacancia judicial, pues se enfrentará a un sistema judicial que oportunamente, si todo sale bien, se enfrentará a esas decisiones arbitrarias para juzgarlas como constitucionales o inconstitucionales, como legales o ilegales. Gabriel, Y es lo que vi de usted hecho, ahí, señor. porque de acuerdo con lo que establece la Constitución en los artículos 212 y 215, el gobierno igual puede decretar con la firma de todos los ministros y con causa motivada, y la revisión de la Corte es posterior. Entonces el tema de la vacancia judicial, a decir verdad, por términos no afectaría, digamos, no es que se necesite el aval de la Corte Constitucional para la declaratoria. Lo que hace No, la Corte pero Constitucional es Gabriel, pero revisar es los lo contrario, decretos que... exacto. Si Claro, es que pero acuérdese que en el caso acuérdese del del de la Catatumbo, emergencia, exacto, esos son los casos por eso, perfectos. Ellos las declaran y ya después la sí, Corte lo declara inexequible y lo tumba. claro, pero Aquí no va a pasar eso porque la vacancia pero No, 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 pero es porque que la Corte tampoco lo la hace en 15 inexequibilidad, días, lo hace meses claro, después. la inexequibilidad en el caso de los Pero en decretos el del caso, por Catatumbo ejemplo, de se La demoró 6 Guajira, meses, sí, en ese se fue muy demoró seis demorado, meses. pero el de La Guajira fue inmediato. No, 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 no se es tan tarda más inmediato. que la vacancia, o sea, Bueno, eh, no o sea, calculemos esos tiempos, pero pero lo que decía la senadora Angélica Lozano es que iban a tener mucho más tiempo porque el tiempo de revisión empieza a correr cuando ellos vuelvan de su receso. Sí, pero claro, la pues Corte podría obviamente, tomar la decisión de empezar ese día, mejor dicho, o sea, no, nada obsta para que la Corte Constitucional reparta rápido, O sea, para reparta ese ustedes no mismo suma día. ningún motivo de preocupación que salgan a Es, vacancia es, y el gobierno la es declare. tramposo, es tramposo sí, y habla de la mala fe del gobierno, pero no va a afectar la decisión. Igual, pues uno la quiere mucho a la Corte Constitucional, pero sí que se demoran en fallar. Hmm, sí, ese es y un digamos que tema. si usted tiene un argumento, María Camila, y es, listo, se ganan 15 días y demoran a la Corte 15 días, pero en todo caso la Corte, digamos, es difícil que en 15 días, y además póngase a pensar, se necesita el decreto declaratorio de emergencia, y a Ujú, partir de ese decreto, la creación de decretos para poner en marcha las medidas específicas, y el tal gobierno cual. se demoró en el Catatumbo, tenía 30 días para expedir los decretos y los expidió el día 28. O sea, no, si los tuviera ya listos, y uno dice el 16 de diciembre que comienza la vacancia judicial, los firma,
pero el gobierno ni siquiera tiene el decreto convocando a la emergencia económica, es decir, que por tiempos pueden tratar de hacer la trampita de los 15 días, pero no afectaría el trámite de análisis y de revisión de la Corte Constitucional, que seguramente, María Camila, así como pasó con la mayoría de decretos del Catatumbo, lo tumbaría porque no se dan las condiciones ni fácticas, normativas, ni de ningún otro criterio que conoce mucho mejor Andrés, que es un experto constitucionalista, pero aquí no hay ningún hecho sobreviniente o crítico o que no se hubiera podido anticipar como A para ver, justificar sí. una emergencia económica. O sea, es decir, esto no tiene piso jurídico. Sí, No, exacto. María Camila, yo sí quisiera ver al primer gobierno de la historia de la humanidad poner nuevos impuestos la semana antes de Navidad. O sea, yo no creo que lo estén pensando así. Entonces yo realmente no veo cuál es el sentido de declarar la emergencia, pues por las razones jurídicas que exponía Gabriel, pero tampoco por unas razones políticas. ¿Quién quiere empezar un año con una reforma tributaria a 3 meses de las elecciones? Y Una por reforma decreto. tributaria más impuesta y por decreto, al que usted no puede, no, o sea, ya no es los senadores, los políticos de siempre que No, quieren es subirse el directamente el sueldo. No, no, no. gobierno. Es el presidente de la República, exactamente. Yo, Gabriel. si fuera Ahora Iván Andrés, Cepeda, estaría rogando de imagínese, rodillas para que no hagan esa declaratoria. imagínese que solo sacaran un decreto poniendo un impuesto al patrimonio para lo que denomina el gobierno los super mega ricos. Es decir, también hay formas políticas de darle salida, pero coincido con usted, si quieren llevar a decreto la reforma tributaria, lo cual sería inconstitucional, sería además un tiro al pie Mm, hacerlo en época navideña. A nadie Bueno, le gusta pero hablar de impuestos. ahí mire que uno también a veces los ve muy confiado en su 37, casi 40%, ¿no? Ellos dicen que de ahí no bajan, hagan lo que hagan. Pues han demostrado Hasta que no que, bajan. pues sí, Por eso, pero eso entonces, pues puede empezar a bajar o puede subir más. Mejor dicho, en política la experiencia anterior no predice el futuro. sí, pues porque ahí sí hay un punto que analizar y es que si después de lo que muchos economistas, de los que más saben, califican un fiasco en el manejo de las finanzas y en otros campos sigue eso firme, pues a lo mejor el gobierno piensa, pues nos aguanta más, ¿o no? Claro, pero el problema es que le están tirando la pelota y de pronto ponen a sucesor. Pues es que hoy en día Iván Cepeda bien puede ser el próximo presidente de Colombia y es a Iván Cepeda el que le va a explotar todo esto. O cómo van a tirar los otros 4 años, digamos, con otras emergencias económicas, pues no aguanta este país, no aguanta la economía real, el mundo Pero yo real no no creo aguanta que eso. ellos estén haciendo esa reflexión que usted está haciendo, Andrés, pues porque parece que es inminente que la van a declarar, Gabriel. Pues, a ver, deben tener entonces una fugia muy grande para sacar recursos que no puedan ser objeto de planeación frente al presupuesto y que necesiten ejecutar de inmediato. Es decir, cuál va a ser el propósito de esos recursos, Mm. cómo van a trasladar esos presupuestos para tener, si se quiere, caja menor. Y eso es lo que me preocupa porque es caja menor en un año electoral. Es que o sea, entramos de receso de velitas y de Navidad y ya quedan prácticamente, María Camila, 2 meses, 3 meses para que se defina gran parte del futuro político en el país, sobre todo en la elección de Congreso. Y yo creo que las apuestas del gobierno sí están afincadas fundamentalmente en tener una bancada sólida y la mayor bancada del Congreso. Entonces, a mí sí me preocuparía que están incluso dispuestos a quemar un cartucho y su capital político con tal de tener unos recursos a la mano que no va a ser claro cuál va a ser su propósito último y de qué manera esos recursos puedan tener una incidencia en la campaña electoral. Eso sí me parecería peligroso. Sí, y es que también, Andrés, usted está mencionando ahorita el tema de Iván Cepeda y efectivamente yo creo que la prueba, sí, la prueba más real de que él está viéndose, como dice Gabriel, en afugias, enfrentando varios escándalos o decisiones del gobierno es que aún no conocemos su reacción sobre lo que revelaron Ricardo Calderón y Johanna Álvarez aquí en la Es que unidad nunca vamos a investigativa. conocer ninguna reacción de Iván Cepeda. Es que él es experto en esconder las reacciones, nueva Camila. Pues esperemos. Y bueno, y Él aquí solo va a reaccionar cuando le convenga reaccionar.
Le hemos reiterado mucho el mensaje de que las puertas están abiertas para que venga aquí al radar de la política, como han venido todos los candidatos, incluso el segundo en intención de voto, que es Abelardo Velas Priella, porque nos interesa mucho conocer esa reacción sobre ese tema y sobre temas como estos. Es decir, hablemos ya no solo de Iván Cepeda, sino a lo que se va a enfrentar el próximo gobierno en materia económica. Eso no va a ser para nada fácil, ¿no? Porque va a tener que ser el presidente, el próximo presidente, el padre responsable, quiera o no, para que le ande un poquito el muñeco los 4 años. Gabriel. Es que el próximo presidente va a tener que administrar crisis y pobreza. Es decir, va a tener que recibir un país que va a estar al borde de una crisis energética, una crisis de orden público, una La crisis policrisis. de seguridad, la crisis social, la crisis de la salud. Hay por lo menos 6 grandes crisis que va a tener que administrar el próximo gobierno, con el agravante que lo va a tener que hacer con un país profundamente dividido, es decir, con escasos márgenes para llegar a los acuerdos políticos y consensos necesarios que requieren momentos de crisis y de sacrificio, y además lo va a tener que hacer con un Estado, un aparato que se quedó sin recursos, es decir, con estrecheces fiscales. Yo creo que el próximo gobierno, y en eso coincido con Sergio Fajardo, va a ser el gobierno más difícil de las últimas Sí. décadas, y va a ser muy difícil que en 4 años se resuelvan los problemas, pero por lo menos con una visión responsable y sensata se puede encaminar el país para transitar hacia un camino que logre restablecer una especie de normalidad, porque va a llegar a un país muy magullado en el 2026. Lo escuchó usted sobre ese punto, Andrés. No, estoy totalmente de acuerdo con Gabriel. O sea, creo que hay que ser o muy loco, muy patriota para querer ser presidente en 2026 o ambas. Eh, y lo que podríamos desear todos, lo único que podemos desear, no es que se solucionen las crisis mágicamente, porque ninguna crisis se soluciona a punta de echar discursos y de pensamiento mágico y del deseo, sino que tengamos una clase política, una clase dirigente que se tome los problemas con responsabilidad. Y cuando uno tiene a su hijo o a su mamá o a su papá enfermo, uno no quiere llevarlo a un médico que le eche discursos, sino a uno que conozca la enfermedad y que la pueda curar, no a uno que trate de endulzarlo con paletas y con colombinas, sino que sepa cuáles son los remedios y que le diga a uno con claridad la situación. Y un poco en eso es lo que estamos en Colombia. Y ese es el tipo de personas que tenemos que escoger, personas responsables, buenos políticos en el sentido puro de la palabra, personas que se dediquen bien a las cosas públicas, no que nos traten de convencer a nosotros confirmando nuestros propios sesgos. Sí, pues Yo quisiera usar una analogía parecida a la de Andrés, que me parece buenísima, no había señor. oído la del doctor. Sí, Cuando, está cuando, buenísima. cuando la, Cuando la casa está en llamas, uno llama al pirómano o al bombero. Y esa es la decisión que tiene que tomar el país en el 2026. Pero no solo, María Camila, saber elegir presidente, porque de nada sirve tener un buen presidente si se tiene un mal Congreso. Y Pero muchas sabe, veces nos sí, olvidamos porque tenemos un fetiche presidencial. Pero si algo ha demostrado estos últimos 3 años es la importancia de tener los sin cortafuegos duda. institucionales, judicatura, medios, empresarios y un Congreso fuerte y bien parado. Pero sabe que es ahí lo que pasa dentro de ese grupo de patriotas que llama Andrés, que se lanzan en medio de la No, locura no, yo que dije se... locos o patriotas, María Camila, ¿Locos no o menos. patriotas? Yo no solo dije patriotas, locos o patriotas, sí, No, sí, yo sí. iba a decir hay Después si locos no también. lo van a Yo iba a encasillar, sumar Andrés, lo van a también locos. encasillar. Tranquilo que yo también iba a sumar locos, locos y patriotas. En el medio de ese grupo hay muchos que no son médicos y que son pirómanos que logran vender un discurso distinto y logran convencer a muchos, y por eso lo que usted dice también, Gabriel, es muy cierto. Por eso el país va a seguir profundamente dividido independientemente de quién sea el presidente que ocupe la Casa de Nariño a partir del 7 de Yo agosto. creo, María Camila, que por eso el rol de los periodistas va a ser fundamental y ojalá todos los periodistas y las periodistas de Colombia les hagan a los candidatos preguntas difíciles y corchadoras y córchenlos y que sepamos si saben de los temas que tienen que saber. Es que imagínense esto,
para otra metáfora, otra analogía, imagínense el primer vuelo de un piloto que acaba de graduarse de la escuela de aviación, pues lo tienen que corchar, porque si no se cae el avión. Claro. Y hay que hacer ese tipo de preguntas corchadoras, yo creo. Sí, señora, y sin duda alguna nuestra labor va a ser muy importante y aquí estamos preparándonos muy duro para eso. Pues Gabriel y Andrés, muchas gracias por estos minutos de reflexión y nos vemos pronto en una próxima ocasión. Un abrazo para los dos. Y también para ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, hasta aquí Sala de Prensa. Feliz noche.